Buenas, otra vez bienvenidos otra vez a Ateísmo Colombiano. Hoy tengo un video que me llamó mucho la atención, lo estuve viendo, fue un video de un argentino que se llama Danan, algo así, y está como tratando de refutar algo sobre los países escandinavos, sobre si son ateos o son muy cristianos, pero trata como de refutar a ateísmo digital, a este muchacho que es mexicano, que tampoco está como que está un poquito confundido también respecto a esto. Y voy a aclarar bien esto porque de verdad los dos no tienen razón alguna. No tienen, ninguno de los dos tiene razón en esta parte, porque sencillamente no son europeos. ¿Mm? Eh, en mi parte yo soy británico y tengo ascendencia por parte de mi abuela del país escandinavo de Noruega. Entonces y he ido allá, ya he hablado con personas de allá. Y la cosa es totalmente diferente a lo que dice Dan Alan en sus papers. Y les voy a decir por qué. Este punto va a ser para ateísmo digital. Amigo, tienes que diferenciar lo que es ateísmo y secularismo. Los países de allá de escandinavos, inclusive como a otros como Finlandia y Estonia, por ejemplo, son países seculares, no son ateos. ¿Entiendes? La gente de allá, el secularismo, tú puedes elegir allá si quieres ser ateo o no, o practicar hasta lo que tú te dé la gana. El problema tienes que diferenciar esos dos puntos, no son lo mismo. Un país secular se rige por unas leyes donde te da la libertad y expresión de ser ateo o ser religioso, ¿entiendes? Pero en su mayoría la gente, ahí estás fallando porque no todos son ateos, ¿entiendes? El 10% de la población de Islandia, por ejemplo, son ateos, así como yo o como tú. Y el 30% son agnósticos y otras derivaciones así. Y el resto, digamos el 60% practican otro tipo incluyendo el cristianismo y otro tipo de religiones paganas. ¿Entiendes? Eso es una mezcla de todo. Pero en la parte de Danán, te cuento algo, que el 90% de los islandeses no son cristianos del todo. Te estás enfocando en una porción muy pequeña y eso no habla en general de todos los islandeses. ¿Entiendes? La mayoría de los islandeses que son de edad avanzada o los adultos mayores son los que son cristianos y van a esas iglesias de la iglesia luterana islandesa y lo mismo en Noruega, ¿entiendes? No en los jóvenes, no se enfocan, ese estudio que dice solo se enfoca en los jóvenes. No se enfoca en los jóvenes, ¿me entiendes? La mayoría de los... hay otro estudio que creo que no está, que estás omitiendo, Dananan, es que la mayoría de los jóvenes, así como tú, jóvenes de 15 20 hasta 35 años, y yo que tengo ya 42, jóvenes así o que ya están alcanzando la mediana edad, son librepensadores, ¿entiendes? Tienden a hacer eso, o sea que en un futuro más lejano, el cristianismo se va a desplazar y va a ser prácticamente no va a existir en un futuro, porque ya viene una ola de jóvenes con unos pensamientos totalmente opuestos al cristianismo que tú profesas, ¿entiendes? En este caso,
los islandeses y todo eso, el cristianismo en estos países fue impuesto a la fuerza, desplazando algunas creencias paganas, pero los islandeses, por ejemplo, o los noruegos, o los suecos, o lo eso, en su mayoría aún persiste el paganismo de esos países. Ellos creen en espíritus del bosque, espíritus de cualquier otra cosa, Dios, y un tipo de animismo. Ellos creen en un tipo de animismo, pero no son dioses, esos espíritus no son dioses. Ahí está la confusión de ustedes dos, ¿entienden? Obviamente es como una especie, no sé cómo decir, cómo explicárselo, es como una especie de budismo, que son animistas, creen en el Valhalla pero no tienen un dios, ¿entienden? Obviamente esos dioses que se creían de los vikingos, esos se desplazaron, pero todavía creen en un animismo y estas personas son extremadamente espirituales. Hacen yoga, hacen reiki, cosas así de esas para poderse relajar y conectarse más con la naturaleza. Ahí está, eso es lo que omiten ustedes dos ahí. Y por eso ninguno de los dos tiene razón. Y tú, Dananán, también estás desinformando y te crees tienes un complejo de que te crees muy, muy sabio, pero en realidad estás entrevistando personas que no son europeas, ¿entiendes? Si quieres debatir, habla con un danés o con un islandés, pero que sea neutro, que conozca bien de los datos, porque a veces esos datos que muestran ahí en las páginas oficiales de Dinamarca no omiten muchas cosas personales y hacen muchos prejuicios de las creencias de varias personas. Solamente dan una encuesta muy sencilla, muy básica, pero no exploran más a fondo. ¿Entiendes? Ese es el problema de tus fuentes. Lo siento. Tienes que ir a Dinamarca precisamente, ve a Dinamarca o ve a Islandia, cómprate un pasaje y ve allá y habla personalmente con los islandeses, o con los daneses, o con los suecos, o con los noruegos. Ve inmediatamente. Te cuento una cosa, yo tuve un amigo que era un pastor evangélico y él se fue a predicar allá. Él se fue a predicar allá a Dinamarca, a Copenhague. ¿Qué pasa? A la gente no le gustó absolutamente nada que les interrumpiera la paz y tranquilidad y le llamaron la policía. ¿Qué pasó? La policía no tuvo de otra que llevárselo y llevarlo a la inspección. Y llegó con mal sabor de boca, porque eso de predicar en las calles el evangelio y todas esas cosas no es que sea mal visto o que estén infundiendo una dictadura, no, sino que no gusta. Es lo mismo que pasa en Rusia con los testigos de Jehová. ¿Entiendes? ¿Sabes cuáles son los problemas que tienen porque Vladimir Putin sacó a patadas a los testigos de Jehová, los multa y los metió a la cárcel? Tú debes saber por eso. Ahí en uno de mis videos está la explicación. Es por eso. Porque a veces este tipo de cristianismo, estas cosas están basadas en mitología y en mentiras. Y hay veces que vienen por cuestiones económicas y estafas, que es un delito también. Y las personas se incomodan porque precisamente el cristianismo en estos países fue impuesto a la fuerza. ¿Entiendes? Lo pusieron a la fuerza, lo impusieron. Por eso es que la gente lo rechaza. Y a veces esto se confunde con ateísmo, que son ateos, pero en realidad no lo son. Prácticamente el paganismo en estos países
y el animismo es lo que en realidad está funcionando, es lo que en realidad ellos allá son los que están ejerciendo ahí, no el cristianismo en sí. Que si tú vas a esos países, digamos Islandia, que es una población pequeña, vas a ver que no vas a encontrar en Reykjavik muy poquitas iglesias cristianas. Las vas a ver, son muy pequeñas. Precisamente porque la gente de allá, más que todos los jóvenes, siguen un paganismo o un animismo de su propia cultura. Porque saben y nosotros, y como yo, como europeo, también como británico, y que conoció familia que tuve descendencia, ascendencia de abuelos maternos, de, fueron también celtas, inclusive practicaron en su parte también un tipo de paganismo, que era el paganismo celta. Y como británico conozco bien el asunto. ¿Mm? Obviamente yo vivo aquí en Colombia hace mucho tiempo, por eso he tenido el acento paisa de aquí de Antioquia, aquí en Colombia. Lo he tenido porque yo he vivido casi en mi mayoría de tiempo aquí en este país, pero he vivido parte también en el Reino Unido. Y mi padre es británico puro, de pura cepa, es nativo de allá y conoce y eso fue transmitido a mi parte, porque yo también lo vi y he tenido amigos de esos países de allá. Mi exnovia, que lamentablemente falleció, era alemana y también y conoce muy bien también eso y era alemana nativa de Alemania y conoce muy bien eso. ¿Mm? Obviamente, ahí está el problema. El cristianismo en estos países fue impuesto dananán. Por eso es que no gusta allí. Allí la mayoría de las personas en estos países son animistas. Y el animismo en sí no creen en ningún dios. Es como una especie de budismo en el Tíbet, que creen en ciertas cosas espirituales, pero no creen en un dios en específico. Ahí está. Espero haber aclarado esto y para la próxima no vuelvan a hacer este tipo de payasadas o con el ego muy subido de que conocen mucho o que se están corchando, porque eso es hasta gracioso y de verdad patético.